mi ex se le empezó a acabar la atracción, se ya cortó conmigo y luego se juntó con mi mejor amigo. Eso me quebró completamente, pero fue muy, muy bonito porque ahí cuando toqué fondo y ahí es cuando empezó un poco el camino de desarrollo personal, pero a nivel mundano todavía. Porque en ese entonces lo que yo quería es pues saber ligar con mujeres, aprender a ganar dinero, como tal vez una parte voy a demostrar a todo el mundo que yo soy capaz. Y ahí es cuando abrí mi agencia de marketing de Instagram. Entonces mi enfoque pues estuvo bastante también un poco en eso, ganando bastante dinero. Interiormente sintiéndome en teoría todavía muy mal, pero pues no parecía. Estaba intentando saciar el vacío, sobre todo con mujeres. También era tapar una herida de que yo no soy digno del amor femenino. El encuentro con Dios fue en Fearless. Y Fearless es pues un retiro de masculinidad y al final del retiro hay alabanza durante 1 hora. Y ahí es cuando tuve el encuentro, porque sentí que estaba Jesús y la Virgen María a mis lados. Yo sabía en mi cabeza con certeza absoluta que son ellos. No lo puedo explicar. Y en ese momento sentí que el cielo se abría y que una luz se me estaba acercando poco a poco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Hoy tenemos un invitadísimo especial que tenemos el gusto que nos acompañe el día de hoy. Así que, ¿cómo estás, Gabo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar aquí con vosotros. No, pues muchas gracias, Gabo, por darte el tiempo, el espacio de estar aquí con nosotros, ¿no? La verdad es que particularmente me emociona muchísimo estar contigo y poder platicar un poquito porque creo que el testimonio que nos vas a compartir nos va a servir muchísimo a todos los corazones de los hombres que lo necesitamos, ¿no? Gabo, platícanos un poquito, te llamas Gabriel, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Empecemos por ahí. Tengo 28, soy mitad alemán, mitad español, siempre digo, pero nací en España, o sea, me considero un poco más español que alemán. Órale, Ajá. padrísimo. ¿Y hace cuánto tiempo llegaste aquí a México? Hace casi dos años. ¿Qué tal el recibimiento de la gente? Muy bien, por eso me quedé aquí. O sea, sí es diferente la Muy calidez. diferente, sí, sí, muy diferente. De hecho, los últimos años estuve viajando bastante por Latinoamérica, justo porque me siento mucho más cómodo aquí, con la gente, la Siento como neta. que la gente de Alemania, sobre todo, como que es muy fría. Me estás atacando, güey. No, no. O sea, yo siento No, que tú 100%, te 100%, no. relacionaste muy bien con la gente cálida de aquí porque sentiste como el apapacho de la gente de Sí, sí, sí. Latinoamérica. Porque a mí, personalmente, yo no tengo, va a ser mi primer amigo alemán, pero siento como que son un poco fríos, también por No, lo que no sé. 100%, claro, Sí, Pero a ver, claro, claro. ¿español, alemán y mexicano o cómo está? O sea, el corazón lo tengo latino, lo okey, digo. okey. No sé si ¿mexicanos sois latinos o no? Sí, 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 sí. sí, ¿Sí? O sea, claro. si os Claro. consideráis sí, soy Sí. latino. Sí, 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 sí. sí. Ah, Sí, okey, con okey. orgullo. Okey. Hermano, estoy bien emocionado de que nos acompañes. Te estimo muchísimo, hermano. Estoy muy alegre de que estés aquí, pero sí nos encantaría como que nos contaras quién es Gabriel, un poco tu testimonio, como que Va, volviendo a esa parte. ¿desde el principio? Sí, Por favor. porfa. Okey. Pues nací en Madrid hace Okey, 28 años. Mis papás eran católicos en ese entonces, em, pero luego se fue bueno, voy a por ello luego, porque en mi familia hubo luego una división en todo lo de la fe, y por eso también eso me causó alejarme, pero en mi infancia, desde que nací, lamentablemente, yo entendí la fe muy de manera como de Dios castigador. Siento que eso pasa a mucha gente, ¿no? Como 100%. que Dios está aquí para castigarte, cada cosa que hagas mal ya te quiere mandar al infierno. Y hasta me atrevo a decir que no es tanto en mi caso, sino que en general creo que en la iglesia hubo mucho de eso durante cientos de años, ¿no? De más un okey, Dios castigador que tienes que obedecerle. Y entonces sobre todo mi papá, pues muy tradicional en todas esas cosas, así es como yo lo aprendí. sí, Y entonces crecí desde muy joven teniendo un poco esa idea de Dios. Y también, pues, no sé exactamente cuántas heridas contar y no contar, porque son muchas, todos tenemos muchas heridas, pero en general a mí lo que me pasó es que por varias heridas de mi papá, que era muy autoritativo, em, pues en un momento yo empecé a estar un poco más calladito, okey, em, y entonces en realidad ni siquiera me daba tanto cuenta de lo que estaba pasando alrededor de mí, en el sentido de que o sea, como que me apagué, ¿sabes? Cuando te hieren, como a un perrito, luego el perrito está traumado, ¿no? Y está como, ni siquiera se da cuenta, no está ahí presente. Y eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo desde muy joven no estaba presente realmente en mi familia, estaba como un poco medio disociado, se podría decir. Em, entonces lo de la fe para mí, pues ahí estaba y sí creía en Dios, como un niño pues cree que Dios existe, pero nunca sentí nada de que Dios es un Dios que me ama,
Ok. Dios está aquí para mí, Dios quiere que yo sea, no sé, alguien grande como Él, alguien bueno, alguien con mucho fuego, sino Dios quiere que yo no haga nada mal, porque si no me va a aplastar. Eso era un poco como lo entendía en ese entonces. Sí. Y entonces lo que pasó es, bueno, nací en España, luego vine aquí a México, de hecho viví aquí en Guadalajara 6 años, A los 6. ajá, creo que desde los 5 hasta los 11 viví aquí en Guadalajara. Y ahí siguió un poco lo de la fe. Mi papá y mi mamá, o sea, eran los dos católicos, pero luego mi papá empezó a irse por el lado tradicionalista, que son como sedevacantistas, no sé si conocéis. Es como misa en Vacantistas no. latín, el papa de ahora no es papa, o Ok, sea, como ok. a partir de Vaticano II, 1950, no sé, 56 por ahí, o sea, el papa ya no es papa. Sí son católicos, pero no en plan como nosotros hoy, pues. Ok. Entonces ya había esa división en mi casa, ¿no? Porque mi mamá ha sido católica, mi papá no. Y siempre se notaba, o sea, cuando los papás no están unidos, por eso es tan importante, pues se va causando esa separación, ¿no? Obviamente. Entonces en mi casa había esa separación, yo ahí pues medio apagadito, viví aquí en México, luego fuimos a vivir a Alemania. Y en Alemania es un poco donde empezó el caos, o sea, a los 11 12 años, porque yo llegué ahí y todo el mundo era ateo. O sea, en Alemania no es como aquí, que la mayoría de la gente por lo menos cree que Dios existe, aunque hay muchísima confusión, nadie está encendido por Dios, o sea, pocas personas digo, Sí. pero en Alemania nadie cree en Dios, o sea, es más bien ateísta. El mundo, el colegio, todo es así ateo. Entonces, llegando ahí, tenía el contraste gigante entre mi casa, donde mi papá y mi mamá, pues sí, muy creyentes, pero pues un poco eso de que tengo, no sé, hay algo raro o sea, Dios castigador un poco ahí, y luego el colegio, nadie cree. Todo el mundo está enfocado solo en, yo qué sé, en ser cool, en tener ya las primeras novias a los 13 14 años, a empezar a hacer ya cosas mal en cuanto a relaciones. O sea, en Alemania es mucho más temprano que aquí, creo. No sé cómo será aquí. ¿Relaciones te refieres como? Sexuales. Ya. Ajá. Sí, Sí. sí. No relación en plan novio-novia, Sí, sino sí. sexuales ya. A los 13 14 Órale. 15 Ajá. Entonces ya todo el mundo empieza por ahí, la pornografía, todo ese tipo de cosas. Y pues yo queriendo ser parte del grupo y al mismo tiempo queriendo ser bueno en casa y al mismo tiempo medio no estando presente en ninguna parte, estaba como ahí un poco confundido. Pero obviamente poco a poco, ya que en casa me sentía un poco como mal en general, me empezó a ganar más el pues querer ser parte del grupo, Claro. ¿no? Querer ser parte de los demás. Entonces ahí es cuando empecé a, pues, con la pornografía un poco. Gracias a Dios nunca me perdí. O sea, yo nunca estuve en plan súper adicto a este tipo de cosas, pero pues sí, empezó poco a poco, ¿no? Y al normalizar todo ese tipo de cosas, quería tener mi primer novia. Por fin la tuve a los 18 años, y es cuando tuve o sea, mis primeras relaciones sexuales. Y ya poco a poco estaba completamente más bien en ese lado, porque quería ser parte de... o sea, para mí se sentía como libertad, Sí. ¿sabes? Oye, como ese sentido de pertenencia a algo Ajá. o a alguien, Pertenencia, sí. pero también libertad en el sentido, o sea, puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Porque tengo que obedecer reglas raras que ni siquiera entiendo. O sea, que tiene esto que ver con algo bueno, si es más bien como reglas, y tienes que ser así, tienes que ser Cuadrado. cuadrado, ajá. Y era pues un poco eso, o sea, me sentía libre haciendo pues todo lo que los demás hacían. Pero obviamente en mi corazón había pues mucha herida, mucho dolor, o sea, era todo cubrido, eso lo hacemos todos, ¿no? Las heridas ahí están, pero están súper cubiertas. Y entonces Sí. hacia afuera vives de ciertas maneras, pero adentro estás podrido y estás muy mal y estás triste, estás deprimido. Entonces, si tuve mi primera novia, sigo, pero ahí pasó algo bastante fuerte, en casa ya estaba bastante mal, y yo estaba más contento queriendo estar con mi novia, con mis amigos, no sé qué. Ella me invitó a esquiar, a un viaje, literal nos acabamos de juntar, ser novios, y ella me invitó a un viaje de esquiar. Y yo le dije a mi papá que voy a ir a esquiar con un amigo. Así que a mi papá ni siquiera le conté que tenía O sea, le novia ni Claro. nada. mentiste O a tu sea, papá. sí, 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 sí. claro. Em, ajá, le mentí. O sea, en mi casa lamentablemente siempre había mucho eso, de cubrir ciertas cosas, ¿no? Y ser una persona en el colegio, otra en casa y ir escondiendo cosas. Por ejemplo, en mi casa también a veces escondía al principio que tenía móvil, cel, ¿no? O sea, ni siquiera mi papá al principio lo sabía. Luego al final pues se lo dije, o algunas veces me descubrió y pues hubo un pleito, y, o sea, un poco así caótico todo. Pero bueno, el caso es que me invitó ella a esquiar, le dije que iba con mi mejor amigo, era justo en Navidad, ¿no? Yo ya no estaba como que creía en Dios y eso en realidad, ¿no?
Fue justo Navidad, el 25 de diciembre, empezó el viaje, entonces a mi papá no le gustó, que me iba a ir con un amigo, es Pero tus que, Sí. papás sí seguían siendo católicos, así sí, seguían creyendo n- sí, pero a mi ese papá punto. estaba ya, creo que mi papá ya estaba a punto de ser ortodoxo, porque luego se convirtió justo más o menos por ahí, a cristiano pero ortodoxo, que los Okey. ortodoxos son hace 1000 años y los católicos y ortodoxos eran una iglesia y luego ahí es cuando hubo un poco la división. Y los ortodoxos siguen como los cristianos hace 1000 años, se podría decir, más o menos. Ya. Sí, sí. Pero sí, no vamos a profundizar en ese tema, Sí, Sí. es muy complejo. Entonces, no es otra práctica. Es vas, otra plática. vas y te plantea tu novia pasar Navidad con ella y su familia. Con ella y su mamá y Ajá. la Y, novia de su mamá. ok, Ah, la novia de su... okey. ¿Y eran creyentes? ¿Eran No, creyentes No, ellos? bueno, Sí, sí eventualmente eran por lo que creyentes, cuentas, o sea, protestantes, eran en plan, protestantes, ok. o sea, cristianos, pues, Sí, digo, cristianos no las protestantes. conozco. Ajá. Ok, Donde pues al fin y al cabo hay la intención de ser buena persona, pero pues los protestantes a veces sí. no quiero atacar ahorita mucho, porque habría que explicar todo, pero Ah, sí, no, no pasa nada. sí, sí. Entonces, bueno, me dijo eso, fui con ella, mi papá no le ok, gustó, pero dijo, está bien, vas con tu amigo, pues. sí. Entonces estuvimos ahí una semana y luego volví justo la noche de noche, o sea, de Año Nuevo, y le dije a mi papá, voy a salir con mis amigos, porque esa noche en Alemania todo el mundo sale con amigos. Pero mi papá no quería, porque justo había estado una semana fuera y dijo, no, hoy te tienes que quedar en casa. Y yo le dije, no, yo me voy a ir. Y yo dijo, no. Y yo le dije, yo me quiero ir. Y entonces me dijo, si te vas, ya no puedes volver. Y era más un pleito así. O sea, mi papá no era malo, yo estaba súper, ya como muy Sí, rebelde. porque regresaste y ya al día Ajá, siguiente ya te estabas yendo otra vez de fiesta. exacto, Como exacto. dices que ya estabas sintiendo esa libertad, sientes como que eso fue los principios de que te estabas revelando, Sí, ya con sí, sí. esa autoridad que Claro, estabas viendo claro. como desde chico. Sí, sí. O sea, en mi caso, cuando era pequeño, era más como, o sea, reprimía todo, suprimía todo, Sí, todo el odio, la resistencia que sentía. Pero siento que a los 17, 18 más bien empezó a irse la protección más por el lado de voy a ser rebelde. Yo hago lo que me da la gana, sí, ¿sabes? Por protección, pero al fin y al cabo está mal. O sea, siempre hay excusas, siempre hay razones por las que nos comportamos mal, pero sigue estando mal. Ajá, entonces, bueno, volví a casa, le dije, yo me voy, entonces me fui. Al día siguiente volví y mi papá me dijo que me tengo que ir. Toma tus cosas y vete. Y yo en ese momento, pues, en teoría, o sea, yo ni siquiera quería estar en casa, si soy sincero, porque en casa no me sentía bien. O sea, me sentía muy, muy como solo, aparte, estaba en mi cuarto siempre todo el rato solo, que me dejaran en paz mis hermanos. Soy el primero de ocho hijos, o sea, tengo 7 hermanos Okey. pequeños. wow, Ajá. wow. Sí, Qué sí. bendición, qué padre. Sí, ahorita está muy padre. Y Es en un tu, mini equipo de fútbol eso. Sí, y en sí, tu sí. casa eran tus 8 hermanos y tus padres. Ajá, Ok, sí, sí, ya, todos los días ahí. ya. Em, ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Que vuelves al Ajá, día vuelve, me siguiente eché Tu y de papá te te casa. dice, dice: ajá, Sí, no quería estar en casa porque no me sentía bien, entonces yo me fui. sí, A mi papá, o sea, mi papá se enfada, pero luego se le pasa. O sea, a los 2 días ya pensaba que iba a volver y ya vamos a hablar y todo bien. Pero yo no quería estar en casa, entonces me quedé viviendo con ella. O sea, me fui a vivir con ella. Y estuve viviendo con ella un año. Fue el último año de colegio. O sea, tenía 18 y fue el último año y viví con ella todo el rato. Pero obviamente cargando con tantas cosas, con lo de la casa, con no sé qué, yo estaba muy mal interiormente, sí. entonces no iba a la escuela, al colegio, como 3 veces por semana no iba. O sea, yo fui al colegio. En Alemania, al final cuando se acaba el colegio, hay como un libro donde hay como rankings, como quién fue el que mejor nota sacó. Y quién fue el que más faltó, pues yo por muchísimo. Ok, "Sacaste el número uno en el ranking de faltas", Por mucho, porque 2 veces sí, por semana ni iba. pero porque O sea, trabajabas. no, 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 porque estaba muy mal y me quedaba en casa jugando claro, videojuegos. Ah, sí. O okey. sea, literal, estaba muy deprimido. Sí, estabas Ajá. evadiendo el mundo, no te gustaba tu Sí, realidad en ese entonces, sí, sí, claro. estaba muy mal. Y, ajá, entonces, pues, estaba ahí jugando videojuegos, estaba muy mal, pues, muy deprimido. Sí, Pasando eso, pues, mi ex se le empezó a acabar la atracción, obviamente, porque yo estaba súper claro, mal, o sea, de atractivo, todo lo contrario. Em, entonces, al final, pues, ella cortó conmigo a los 10 meses y, pues, eso me rompió porque ella era mi única identidad en ese momento. O sea, era lo único que yo tenía, en plan, bueno. Se podría decir que me sostenía un poco.
eso me quebró completamente, pero fue muy, muy bonito porque allí cuando toqué fondo fue cuando, pues sí, toqué fondo, entonces desde ahí fue más para arriba. Yo siento que a veces cuando estamos tan heridos y estamos tan mal, a veces hace falta tocar fondo para realizar cosas y empezar a sanar, a trabajar, a todo ese tipo de Sí, cosas. totalmente. Ajá, porque si no, no lo haces. Entonces estoy muy agradecido ahorita, porque si no, pues, o sea, me gusta mucho quién soy ahora, que todavía falta mucho. Y todo es gracias a haber tocado fondo a todas las heridas, porque ahorita puedo trabajar y ayudar a otras personas y eso. O sea, es muy bonito. En realidad, el sufrimiento puede ser algo muy bonito Claro. en ese sentido. El caso es que, bueno, ella rompió conmigo y luego se juntó con mi mejor amigo en ese entonces. Órale. Ajá. Pero bueno, así terminó primero Sí, contigo y sí ya terminó después anduvo primero. con tu mejor amigo. Sí, pero antes creo que ya se gustaban y cosas, o Okey. sea, yo qué sé. No Ya, sé, la ya. neta no sé. No sé. Ahorita ya no es tu amigo ni de chiste. Pues ya le perdoné, podemos hablar. O sea, Okey, él ahora está muy mal, él mismo, pero no hablar de él, pues, porque claro. tampoco funcionó con ella, entonces todo un caos, o sea, Sí. X. No hablar de esa historia. Pero el caso es que sí. Eso fue lo que más bien, o sea, rompió conmigo, me dolió mucho, pero luego eso es lo que me hizo tocar fondo. Ya. Lo bueno es que ahí dejé de jugar videojuegos, decidí, pues ahorita voy a trabajar en mí mismo, ¿no? O sea, así no quiero ser, ya voy a parar con esto. Y me mudé a casa de mis abuelos, que vivían en la ciudad, o sea, yo vivía en un pueblo, como a 30 minutos de Múnich, en Alemania, de la ciudad. Me mudé allá y ahí es cuando empezó un poco el camino de desarrollo personal, pero a nivel mundano todavía, porque en ese entonces lo que yo quería es pues aprender a ser mejor con las personas, ser muy social, ¿no? Saber ligar con mujeres, o sea, todo ese tipo de cosas, aprender a ganar dinero, todo eso, pues. Eso es lo que Ya. se me despertó cuando toqué fondo. Como tal vez una parte voy a demostrar a todo el mundo que yo Ujú. soy capaz, ¿no? Entonces, sí, me mudé a Múnich. Lo que está chistoso es que ahí empecé a bailar. Pero empecé a bailar porque a ella le gustaba, a mi ex le gustaban mucho los hombres que sabían bailar. Está padre. Está Sí, sí. atractivo, la verdad. Sí, 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 claro. Pero a ella le encantaba, o sea, literal, le fascinaba. Sí. En plan, su película favorita, no sé si conocéis, tal vez no era Magic Mike. Ya, ya, ya. Sí, claro. El brother, sí, muy expuesto. Literal. Ya. Entonces, ajá, yo empecé a bailar justo por eso, pero luego me gustó mucho y ahorita me encanta bailar. Entonces estuvo chido eso también. Sí, está divertido. A mí también Sí, me gusta sí. mucho bailar. Sí. Ajá. Hay que ir a bailar algún día. Va, Pero no de pareja. ahorita. No, no, no. ¿Y te metiste a Sí, clases sí, o allá sea, con tus abuelos o literal, antes? ajá, literal durante 2 años mi enfoque casi era solo bailar. O durante un Ya. año y medio más o menos. O sea, iba a clases todos los días como 4 o 5 horas. Mm, Ajá. wow. Ahí bailando, pues bailes urbanos. Se me despertó un poco el anhelo de querer ser como en plan bailarín profesional y todo eso, pero bueno, luego Sí. no. Luego no. El caso es que, bueno, eso fue una parte. Esta parte la voy a resumir un poco más rápido lo que viene porque es como muy normal, supongo. Em, Empecé a estudiar, pero lo dejé al medio año porque se me había encendido un poco el anhelo, el sueño de querer ser influencer en Instagram de moda. Porque a mí Okey. me gustaba mucho en plan la moda, la ropa y todo eso. Y yo seguía como a varias personas en YouTube y en Insta que pues se dedicaban a eso y me parecía, qué chido, yo quiero hacer eso también. Sí. Y entonces empecé un poco a aprender cómo crecer en Instagram, cómo crecer en redes, todo eso. Y, ajá, entonces empecé a sacar fotos de mí en ropa, todavía las tengo en mi Instagram de antes, en mi Instagram viejo. Ujú. Y estuve también durante bastante tiempo como queriendo hacer eso. Empecé a tener seguidores, no sé qué. Pero luego lo que pasó es que como aprendí a crecer en Instagram, me empezaron a llegar clientes, al principio orgánicamente, que querían también crecer. Y ahí es cuando abrí mi agencia de marketing de Instagram. Hace 6 años más o menos, no sé. Ajá. Y esa la tuve pues 4 años. Entonces mi enfoque pues estuvo bastante también un poco en eso, ganando bastante dinero. Lo que era chido es que era todo muy automatizado, entonces no tenía que trabajar tanto, ¿no? Entonces, poco a poco, yo interiormente sintiéndome en teoría todavía muy mal, pero pues no parecía, porque tenía, no voy a decir todo, porque siempre hay niveles más altos, pero sí tenía todo lo que la mayoría de Todo lo que el hombres, mundo te ajá, dice que debe tener un hombre un a sus hombre, 20 años. ajá, ¿Y tú literal, ya hoy en día. identificabas como que ese vacío, pero también como que tener ese llamado de que quieres accionar o Sí, o salir sea, de ahí?
Lo que pasaba es bastante interesante porque... esto sí lo tengo que contar. O sea, como al año de que ella rompió conmigo, yo empecé, o sea, un amigo me mandó, sí, esto siempre me cuesta como Sí, pues, sacarlo, pero, sí, pero hay que se decirlo. entiende. Me mandó un video en YouTube donde un hombre explicaba cómo ligar con mujeres, Ujú. ¿no? Y entonces ahí como que se me encendió el querer aprender eso, porque yo pensaba, o sea, un hombre o sea, o tiene autoestima o no la tiene. ¿Sabes? O naturalmente atrae a alguien o no. O es guapo o no. Yo pensaba eso. Pero ahí me empecé a dar cuenta que no es verdad, o sea que todo se puede trabajar. Entonces empecé con eso, estuve medio año saliendo mucho en la calle durante el día. O sea, en Europa, en el centro de la ciudad, siempre hay muchísima gente. Es todo como muy casual y entonces Sí. hablas con alguien y así. Y pues también a antros en la noche y todo eso también salía. 2 veces por semana o algo así, o 3. Y, ajá, a ver, volviendo a la pregunta. Entonces, pero lo que pasó es que bastante pronto, a través de querer ser mejor, me empecé a dar cuenta que en realidad lo que hace falta es pues tener autoestima, no trabajar todo el rato en qué decir, qué no decir, qué cosas atraen, qué cosas no atraen. O sea, eso no hace falta en realidad. Solo tienes que aprender a respetarte a ti mismo, a estar presente, ¿sabes? Y todo eso está detrás de la sanación de heridas. O sea, ahí es cuando se me creó en mí el anhelo, que todavía lo tengo, solo ahora con Dios, de que es posible ser libres como queremos ser. No al nivel absoluto, eso es en el cielo, pero sí a nivel bastante alto, rompiendo las cadenas espirituales, sanando todas las heridas de infancia, no sé qué. Y eso se me encendió ahí un poco, porque yo quería ser en plan libre y auténtico, no tener que estar manejando a ver cómo me quiere quién cuando hago qué, sino que sea más bien yo aquí estoy y conectamos y qué chido, ¿no? Pero, Em, perdón, ahorita en esta parte como que de lo que nos cuentas de tu testimonio, como que estuviste probando muchas cosas, ¿no? ajá, Estuviste probando ser bailarín, después intentar ligar con niñas, sí, ¿no? Después tu emprendimiento, redes y demás. O sea, realmente buscabas saciar un vacío muy sí, grande en tu corazón. sí, claro. ¿Y hoy en día lo has logrado saciar? Sí, aunque siempre es difícil de definir, porque sí, estás saciado, pero eso no significa que a veces no te sientas un poco peor, ¿no? Pero sí estás saciado porque sabes que siempre estás con Dios, aunque sufras. ¿Y cómo lo lograste? Pues, ¿sigo la historia en plan largo o lo Sí, sí, cuento sí, así? con gusto. Sí, o sea, estaba intentando saciar el vacío, sobre todo con mujeres. En mi caso, sobre todo mujeres, no tanto el negocio, el bailar, todo eso también un poco, pero más bien mujeres. Em, no era solo saciar el vacío, sino también era tapar una herida de que yo no soy digno del amor, de amor femenino, ¿no? Que pues de mi infancia también, de con mi mamá o por lo de mi papá, o sea, complicado, pero tenía mucho esa herida de que yo no soy digno de que una mujer me ame, realmente. Entonces también era la parte no solo del vacío general del alma, sino también de la herida específica que yo tenía. Em, entonces, bueno, para seguir un poco más adelante, estuve así como 4 años con todo esto de mujeres, no sé qué, empecé a viajar, estuve 3 años viajando por el mundo, siempre enfocado pues en ganar un poco de dinero, estar con mis amigos, pasarla bien, seguir sanando, pero a nivel psicológico. Y tal vez un poco New Age, se podría decir también, como meditando, todo ese tipo de cosas. Em, y lo que pasó es que poco a poco iba sanando, sí iba sanando poco a poco heridas y ya estaba un poco más abierto a lo espiritual en general. Y entonces ahí es cuando Dios creo que empezó. No sé muy bien cómo trabaja Dios, porque Dios no es que tenga no sé si tiene un plan ya fijísimo que así van a pasar, o que utiliza pues lo que tiene en el momento, ¿no? Pero lo que pasó es que Dios creo que me ablandó poco a poco, sanándome, y cuando ya era tiempo empezó a darme semillitas, más ya de Él, no espirituales en general, sino de Él. Una de ellas fue, por ejemplo, que mi mamá, que siempre rezaba muchísimo por mí, siempre estaba muy al pendiente, pero sin presionar. O sea, mi mamá no presionaba, pues, pero sí quería como, ay, vete este testimonio, no sé Sí, qué. Yo, claro. mamá, déjame en paz. Sí, te fue probando, ¿no? Te fue Sí, dando sí, poco sí, a sí, poco sí. de lo que él es capaz. Ajá, exacto. Pero yo nunca me veía nada porque mi mamá me mandaba, ya sabéis cómo son las mamás, o sea, vídeos en YouTube de 1 hora. Yo no me voy a ver eso. Sí.
Pero lo que hizo una vez es que me mandó un reel de un chico de España, más o menos de mi edad, que había tenido una vida también parecida a la mía y que se había convertido, que había encontrado a Dios. Me mandó eso hace creo que 4 años más o menos, y eso sí me tocó bastante el corazón porque él se veía muy alegre y estaba con su novia, o sea, se veía con una alegría muy orgánica ahí que sí me tocó. Aunque todavía yo juzgué en plan, no, ellos no tienen lo que realmente hace falta, lo que yo quiero, no sé qué. Pero sí, aún así sí me impactó ver eso, entonces empecé a seguirle y esa fue una de las semillitas. Lo que también empezó a pasar es que cuando, o sea, yo al principio cuando empecé a querer ligar mejor, era muy, muy tímido y no, o sea, me costaba muchísimo hablar con alguien. No podía ver a nadie a los ojos, era todo así como muy tímido por las heridas, pues. Y con el tiempo, cuando ya empecé a poder ligar, se podría decir, ahí es cuando, o sea, cuando ya tenía el éxito, después de pocos meses de mucho éxito, digamos, empezó ya el vacío a sentirse más. Porque al principio el ego se sentía bien, pero luego el vacío empezaba a surgir. Entonces eso fue otra cosa que también me ayudó a buscar más allá, porque estaba muy enfocado durante años en que esta es la solución, esto es lo que necesito, ¿no? Mi felicidad es cuando tengo una mujer que me ama. Em, pero cuando tienes eso y te das cuenta que no, entonces ahí ya estaba listo para un poco lo siguiente. Eso fue otra cosa. Otra de las semillas también fue que mi mamá, pues yo no entendía, ella estaba siempre muy feliz, muy alegre, pues. En Alemania la mayoría de mamás tenían todo, tenían el dinero, tenían tiempo, hacían lo que querían, iban a tomar cafés, hacían lo que querían, pues. Y mi mamá no, mi mamá tenía 8 hijos, difícil con mi papá, y aún así ella estaba siempre alegre, ¿no? Y eso para mí era muy increíble porque, o sea, qué rollo, ella parece todo lo contrario, ¿no? Las otras están deprimidas y ella está alegre, y pues obviamente es porque tiene a Dios. Y eso fue una semillita también que, pues siempre estaba ahí plantada, pero que empezaba a dar fruto poco a poco, a poco a poco, ¿no? Hasta ahora yo decir que mi mamá es, o sea, es un ángel, es increíble, la amo. Mm. Em, y esa fue otra semillita y ajá, entonces todo eso fue poco a poco, a través de años. No fue en plan todo así, pam, 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 sino fue como un año esto, después de 9 meses lo otro, poco a poco, poco a poco. Y yo creo que otra de las semillitas también fue que conocí a una chica aquí en Guadalajara hace 3 años, que la conocéis, pero no voy a decir quién es. Sí, sí. Sí, mantengámonos Mantengamos en la... anonimato. Sí, sí, sí. Sí, sí, está Pero en bien. ese entonces me gustó bastante y yo Claro. todavía no creía en Dios. O sea, esto fue cuando estuve aquí 2 meses, no viviendo todavía, hace 3 años. Y, ajá, en plan, la conocí, me pareció linda y ella subía cosas de Dios. Entonces a Okey. mí me pareció increíble porque yo no sabía que hay mujeres que creen en Ajá. Dios. Sí, tú dijiste: La "Guau, neta. Sí, sí. Porque, ¿qué onda con estas nuevas mujeres tan bellas y tan espirituales?". Y Sí, pues sí, sí. caíste, te enamoraste, literal. hermano. Sí, sí, literal. O sea, en ese momento fue una semillita, porque tampoco la, Sí. la vi una vez, hablamos un poquito y ya, o sea, nada. Y luego me fui a Europa otra vez. Pero eso fue otra de las semillitas, entonces ya estaba como más listo para lo que Dios tenía planeado y así estaba más abierto. Estaba abierto por lo menos a decir, Jesús sí, o sea, Jesús sí es un crack. Todavía Sí. no que es Dios ni nada, pero que la gente que le sigue, pues sí tienen algo, ¿no? Ahí es donde estaba en ese momento. Me fui a Valencia, estuve en Valencia medio año. Un amigo mío, Patrick, lo conocéis, o sea, tuvimos este camino un poco juntos, pero no voy a contar mucho de él. Él también se estaba como medio acercando, tenía ataques de pánico, y como que Dios también le encontró a él. Entonces, bueno, lo que pasó al final de Valencia, él empezó a ver The Chosen, seguro Ujú. conocéis. Sí, claro. Ajá. Y me dijo a mí, hay una serie increíble de Jesús, tienes que verla. Y yo le dije, cuando vayamos a México, porque nos íbamos a mudar acá hace 2 años, cuando vayamos a México, vamos a verla juntos. Entonces es lo que decidimos. Y ahí es cuando empieza el encuentro con Dios, aquí en Guadalajara. Aquí pasó. Ah, padrísimo. ¿Cómo lo Sí, sí. encontraste aquí en Guadalajara? Pues me encontró él a mí, obviamente. Pero lo que pasó es que llegué y todo fue como... Ahí creo que ya estaba nuestra tierra o sea, lo suficientemente fértil para que ya le entrase bastante rápido. Porque cuando llegamos aquí, inmediatamente empezamos a ir a misa los domingos, no porque creíamos en Jesús como Dios, sino fuimos una vez, se sintió muy bonito, y seguimos pues yendo todos los domingos, sentíamos mucha paz ahí.
Sobre todo en el momento, me acuerdo que una vez un amigo mío en misa, cuando se da la paz, literal él al ver eso, que un papá le estaba dando la paz a su hijito, viéndole a los ojos así, como con amor, mi amigo empezó a llorar, literal. Uno de mis amigos. Sí, Pero a llorar fuerte, ¿no? Por ese amor. impactante. Ajá. Fue como muy impactante para él y para nosotros en general también, o sea, la paz que se sentía. Siendo que el contraste es muy fuerte cuando has estado tantos años fuera y tantos años buscando otras cosas y luego, pero tienes aún así un corazón abierto, porque Dios a través de todo eso de sanación que hice me había abierto muchísimo el corazón. Yo soy alguien que siento muchísimo ahora, después de todo lo que pasó en los últimos 10 años, pues. Entonces sentía la diferencia gigante entre lo de antes y estando en la iglesia, la paz que se siente, el amor de la gente, todo eso. Entonces eso fue una cosa. Otra cosa fue que empezamos a ir al cenáculo, ¿lo Sí, conocéis? claro. Ajá. Que es pues donde se reza el rosario entre jóvenes y luego se medita, se platica. Y eso también fue increíble, conocimos a muchísima gente, a muchísimos jóvenes en Fearless, te conocí a ti también en el Claro. retiro. Donde, o sea, la gente, no es que la gente esté completamente sana y nadie tenga ningún problema, no. Pero todo el mundo tiene como esperanza. Todo el mundo tiene como algo más, propósito, o que, no sé, que todo tiene un poco de sentido, por lo menos, ¿sabes? No estás como, Oye, pero ¿en qué momento es ese punto de quiebre de ajá, voy allá. O sea, pues, fue poco a poco. Em, Fue en el retiro Fearless, pues. Ajá, ahí es cuando donde tuve el encuentro realmente súper personal con Dios, pero creo que mi conversión medio ya pasó un poco antes, porque todo lo demás ya me convencía mucho. O sea, el amor que sentía, platicaba muchísimo con mi amigo Patrick, leíamos libros de apologética, de cristiana, de Jesús, Jesús es Dios, solo es un maestro, no sé qué, no sé cuánto, qué dice la historia, ¿no? O sea, también la parte un poco mental y te racional. empiezas a formar? Ajá, empezamos a formarnos también racionalmente y eso ayudó muchísimo a confirmar lo que ya sentía el corazón. Entonces, en Pascua, Em, bueno, en el Sábado Santo, o sea, el Viernes Santo habíamos visto la Pasión de Cristo, nos impactó muchísimo. El Sábado Santo creo que tuvimos los dos el punto que dijimos, sí creo en Jesús, creo en Dios. Pero ese no fue mi encuentro personal, pero ahí fue cuando dije, sí creo. Porque, no sé, el Sábado Santo tiene algo muy especial, ¿no? Cuando están ahí, la iglesia está llenísima, las, Sí. las canciones que se cantan, ves a Jesús ahí gigante en San Juan Macías crucificado. Y como que eso tiene algo muy especial que los 2 estábamos en éxtasis, casi. Pues estábamos como literal viendo a las personas y creo que éramos los raros, los locos, pero Pues estábamos es que es superalegres. emocionante ver a Jesús crucificado, justo después de ver la Sí, pasión sí, de sí. Cristo, cómo lo vive, cómo Ajá. cómo pasa todo eso, y cuando ves ahora sí la cruz, Ujú. dices: "Oye, pues realmente Sí, sí. es un acto de amor muy grande". Increíble, increíble. Y sobre todo porque nos habíamos dado cuenta que es real históricamente. Eso es lo que nos había ayudado muchísimo. No era ya en plan, qué bonita es la historia, ¿no? O sea, este cuento de Jesús de amor, qué bonito. No, es literal lo que pasó en la historia. Y eso era lo que, o sea, como que todo se unía a en ese momento rendirnos. O sea, mi Ujú. amigo en ese momento dijo, mi vida es tuya. O sea, él sí entregó todo completamente. Yo en ese momento fue como que sí creo. Ajá, y ahí me confesé. ¿Y después de em, cuánto tiempo? Después de, no sé, 12 años. Guau, qué Ajá, bendición. sí, sí. Después de 12 años. Me confesé, comulgué. Fue increíble la primera comunión. Ajá, la primera comunión sí fue muy increíble porque, ay, no sé, no sé cómo decirlo. ¿Cuántos años tenías ahí? Eso fue hace 2 años. Okey, 26. ya. Sí, sí, tenía 26. Y, sobre todo me acuerdo después de confesarme, porque fue una confesión obviamente muy larga, ¿no? Sí, De todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y habiendo confesado todo, después sentí una paz como increíble, que no podía entender. Luego comulgué y estaba ahí, casi me caía como para atrás, después de comulgar, habiendo confesado, ¿no? O sea, fue como, pum, todo de una vez. Pero todavía no fue como el encuentro así personal, que cambió todo y que me sigue todavía llevando cuando entran las dudas, cuando, no sé, la carne tiene ganas de cualquier otra cosa, ¿no? Y se viene el ego, se viene el cualquier cosa. El encuentro con Dios fue en Fearless, y eso fue como un mes después de Pascua, o 3 semanas, no sé, no me acuerdo bien. Y Fearless es, pues, un retiro de masculinidad,
Tú has ido, tú también has ido. Muy buen retiro. Sí, es muy buen retiro. Y pues ahí lo que pasó en el retiro fue que durante el retiro vas como abriendo un poco el corazón, las heridas, vas formando hermandad, ¿no? O sea, la cosa va preparándose, Dios está preparándote. Y al final del retiro hay alabanza durante 1 hora con el Santísimo expuesto. Y en ese momento, o sea, yo estaba como muy con heridas abiertas, no sé qué, o sea, todo un poco caótico. También muy bonito, pero también como caótico. Y ahí cuando empezaba la alabanza, no sé por qué, o sea, mi corazón estaba hiper abierto, completamente listo para lo que iba a pasar. Y empecé a rezar y enseguida empecé a llorar, pero así. O sea, dije la oración que me había dicho el padre, que la oración creo Sí. que tenía que ver con mi herida de mujeres. Era, en el nombre de Jesús renuncio a la mentira que necesita una mujer para ser suficiente y declaro que la Virgen María es mi mamá y su amor es lo único que necesito, algo así. Sí, ya me acordé, yo sí te vi. ¿Sí? ¿Sí me viste? Sí, sí te vi porque tú estabas atrás de mí, estabas Ah, bien cerquita de mí y sí escuché que estabas llorando y ya después digo, hay ajá. varias cosas en el retiro Sí, sí, sí. y sí te vi y ahorita me acordé y qué alegría, sí, sí, me Fue acordé increíble, perfecto. fue increíble. Porque, o sea, dije esa oración una vez, solo una vez, y empecé a llorar fuertísimo. Sí, Y enseguida vinieron intercesoras, más bien, o sea, 2 mujeres, y empezaron a decirme cosas. Yo no sabía que existía intercesión, que Dios habla a alguien y luego Él te dice cosas. sí, en ese momento tampoco Era no tenía raro y idea. hablar alguien que me hablaba en lenguas y algo, no entendía, pero Digo, aquí ya hemos explicado un poquito lo que es okey, intercesión, pero pues la gente tú sabe. te has formado un poco en Ujú, eso y si quieres contar un poquito qué es una intercesión, estaría genial. okey. Sí, pues intercesión, o sea, en teoría intercesión nada más es rezar por alguien, interceder por alguien, ¿no? O sea, la Virgen María intercede también por nosotros. Pero lo que se llama intercesión hoy en día carismática es cuando alguien intercede por ti, casi físicamente está a tu lado y le pregunta a Dios si tiene él algo para ti. Y eso puede ser lo que sea, palabras de consuelo, una profecía, palabra de conocimiento, o Dios quiere sanarte esta herida, o lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces intercesión es literal eso. Hay Que te alguien, utilicen a ti en este, ajá. como, sí, Dios utiliza a alguien para rezar por ti, o a ti para sí, rezar por alguien, pues. claro. Ajá. Y entonces sí, había 2 mujeres, me empezaron a decir que la Virgen María está aquí, a tu lado y quiere que le llames mamá, yo ahí estoy llorando, llorando, llorando. Y, pero sí sentía su presencia, fue muy increíble porque sentía una presencia femenina hermosa justo ahí delante de mí y no sé, no entendía, pero el corazón estaba dejando que pase todo. Entonces, pues así, llorar, llorar, llorar. Cuando me calmé un poquito, ya se fueron los intercesores, empecé otra vez a rezar y empecé otra vez. Y estuve toda la hora en realidad súper intensa. O sea, yo sí fui de los que completamente muertos en 1 hora. Al final, creo que en los últimos Wow. 20 minutos ya fue cuando ya había llorado mucho y de repente creo que vino alguien que hizo otra vez intercesión, fue un hombre, y me dio una profecía que tenía que ver justo con la herida que tenía y que me... Os lo voy a decir, ¿por qué no? Creo que sí está bien. Muchas gracias. Em, Porque tampoco es algo así súper específico, pero sí era, no tengas nada, o sea, como que no temas en absoluto lo de la mujer, ese dolor que tienes, todo va a salir bien con la mujer, pero primero quiero que te enamores de mí, ¿no? Mm, Y eso era lo que yo tenía que escuchar en ese momento, pues justo porque las mujeres siempre habían sido como que lo primero, mi Dios, sí, pues, claro. ajá. Y en ese momento me tumbó esa profecía porque estaba justo sufriendo con lo de esta chica que nos había dado y, ajá, justo lo necesitaba escuchar. Y fue increíble porque fue literal, estaba justo sufriendo eso y alguien te da una profecía, o sea, alguien que ni te conoce. Y eso para mí fue increíble, o sea, literal la intercesión, pues sí, que Dios le está hablando a alguien literal, que ni te conoce y te confirma algo a ti, es increíble. Ajá. Y entonces lo que pasó es que después de eso caí en descanso. ¿Ya habéis explicado lo que es eso o no? No, Ok. si lo quieres contar. O sea, el descanso de espíritu es, tampoco sé si hay diferentes formas o no, pero como fue en mi caso es que sueltas completamente, sientes muchísima paz y te vas para atrás. O a veces para adelante, también pasa. Sí, sí, hay personas que empiezan a llorar muchísimo, hay personas que se atacan de risa, o Sí, sí, sea, sí. a la gente le pega como que de diferentes maneras, Cada uno es diferente y también pero es después depende de de... de la Ajá. intercesión, Sí, sí. sí.
Y es muy bonito, o sea, depende. Algunos caen literal para adelante, pero ni siquiera pueden controlar nada. O Sí. sea, están cero conscientes. O sea, sí están conscientes, pero no pueden hacer nada y se caen ahí con la nariz y no les pasa nada. O sea, es como... Eso me pasó en un retiro, que alguien se me cayó ahí y yo justo ahí le atrapé la nariz para que no se lo... Es increíble. Pero a mí no me pasó así. A mí fue para atrás y me sostuvieron. Yo sí estaba consciente, pero estaba súper suelto. O sea, no podía en ese momento hacer nada, pero estaba muy en paz. Era una paz muy profundísima. Creo que como todos nos queremos sentir. Ujú. Justo así me sentía en casa, absolutamente en casa. Paz absoluta, ¿no? Ya no había nada de dolor, de antes de llorar y todo eso, no había nada de dolor. Ni siquiera es que había super éxtasis, sino era, estoy en casa. Calma. Qué hermoso es todo. Ajá, absoluta. Y ahí estaba en el piso. Y ahí es cuando tuve el encuentro con Dios, así personal. Porque sentí que estaba Jesús y la Virgen María a mis lados. Sí, sentía como esas presencias y yo sabía en mi cabeza con certeza absoluta que son ellos. Y no lo puedo explicar, pero había con una presencia potentísima masculina y una femenina a mis lados. Y en ese momento sentí que el cielo se abría y que una luz se me estaba acercando poco a poco. Y era una luz como, no como el sol, pero no el sol. No lo puedo explicar. Como que era, no sé, más blanca tal vez, más potente. Y se me estaba como acercando poco a poco. Y en ese momento ya no sentía paz, sino estaba como, sentía casi como temor. Pero no temor feo, sino temor como que es demasiado lo cuánto me amas. Porque en ese momento empecé a sentir un amor cada vez más profundo, cada vez más profundo. Y en un momento como que ya sentía que ya no podía con tanto, con cada vez se acercaba más. Ya no Okey, podía con tanto amor, ¿sabes? sí. Y también en ese momento me dijo esa luz, que era Dios Padre, o sea, yo sabía que era Dios Padre, pues, y dijo que me perdonaba, ¿no? Y ahí empecé otra vez a llorar bien fuerte. Ahí como que cayó también otra vez, aunque yo lo había confesado, cayó otra vez muchísima culpa de todo lo que había hecho. Y ahí es cuando me di cuenta que realmente, o sea, cuánto nos ama Dios realmente. Y toda esa mentira del Dios castigador que tenía de antes y todo eso. O sea, qué mentirota gigante del demonio es que Dios no nos ama cuando somos malos. Obviamente Dios no le, o sea, Dios odia al pecado porque el pecado es algo malo. Si yo hago daño a una mujer utilizándola, obviamente eso es malo. Pero Dios no por eso ya me odia a mí, sino más bien odia lo que he hecho, pero quiere que yo le encuentre a Él todavía. Y quiere que vuelva a Él, quiere que encuentre el amor, ¿no? Y eso ahí como que dio el switch, pues. Ahí tuve el cambio desde ese entonces empezó a crecer esta semillita de cómo le ve a Dios ahora, pues. Como nuestro papá que nos ama, que le fallamos muchísimas veces, pero que aún así nos sigue amando y quiere que volvamos, ¿no? O sea, claro que intentamos no fallar, no se trata de hacer lo que quieras y volver porque no estás siendo congruente, pero aunque falles, te sigue amando. Y no sé, eso sí me cambió, ese encuentro me cambió por completo, pues. Ajá. Padrísimo. A mí la verdad es que, Gabo, el testimonio que nos cuentas me resuena mucho. Está muy padre porque lo viví junto contigo, ¿sabes? O sea, Sí, viví ese retiro contigo y la verdad es que comparto mucho lo que dices. Y el testimonio creo que es muy grato, pero me gustaría, ahorita que ya escuchamos todo tu testimonio, ir desmenuzando partes por parte vamos. del testimonio, ¿no? Porque lo primero que nos comentabas era de que, oye, la herida nace desde mi papá, ¿no? O sea, tu herida nace desde tu papá. ¿Cómo te hubiera gustado que fuera tu papá? A ver. O sea, lo primero que quiero decir es que yo creo que ningún papá hace las cosas por no querer hacerlas bien, Claro, porque al final ¿no? del día no te enseñan a ser Ajá, papá, digo, no somos papás hoy en día, claro, o pues, espero en Dios que algún día, pero claro, claro. creo que hay que prepararnos para Ujú. ese momento, Sí, sí. ¿no? No, 100%. Ajá, solo quería decir eso porque yo sé que mi papá me ama y hizo todo lo que él pensó, como todos nuestros papás. Ujú. Y también creo que este tema de heridas y todo esto es un tema nuevo casi. O sea, antes de 10 años o tal vez 15 no se hablaba casi nada de esto, ¿no? De que tienes que ser así o así como papá, tener cuidado, amar a tus hijos, no sé Claro, qué. y menos del hombre, ¿sabes? O sea, Ajá, y menos del hombre aún. el hombre Ajá. no debería tener ninguna herida, ¿estamos de Sí, acuerdo? claro. O sea, lo más importante para mí, que esto es una herida que sigo procesando, pero que ya está mucho más sanada, pues, es que un papá tiene siempre que hacerle sentir al hijo que el hijo es suficiente y que puede, ¿no? O sea, un papá no puede ser en plan, mírame a mí, qué bien lo hago yo,
tú lo haces mal, aprende de mí, ¿sabes? Tú no vales, tienes que ser fuerte. Si no es más bien, hijo, tú puedes. ¿Sabes? Si un hijo está, por ejemplo, Ujú. no atreviéndose a saltar, eso pasa, ¿no? Está el bebé ahí en una mesita y el papá, venga, ven, ven, ven. Y entonces el hijo, sobre todo como hombre, lo que necesita de sus papás, sí puedes, sí puedes. Y entonces lo hace y el papá dice, ves, tú puedes, tú vas a hacer mucho, tú Claro. vas a lograr. Con Dios todo se puede, ¿sabes? O sea, muy así. Para mí eso es lo principal de un papá, uno que te ame incondicionalmente, obviamente, pero también cuando vas creciendo que te haga sentir que tú vas a ser un buen hombre y que sí vas a ser hombre, sabes que sí puedes, que tienes la fuerza, que cuando hay adversidad, él está ahí contigo y te está diciendo tú puedes, ¿sabes? Eso es lo que yo me hubiese deseado y creo que es lo ideal en un papá, que casi ningún papá lo hace y yo seguro tampoco lo voy a hacer perfecto, pero pues que Dios me ayude a hacerlo más o menos bien. Eso creo que es lo esencial. Claro. Oye, y avanzando un poquito más en el testimonio, algo que quiero tocar muy puntualmente es el tema de esos 4 años que estuviste buscando la aprobación de las mujeres, Ujú. ¿no? O sea, creo que no solo tú te heriste, también heriste a No, esas 100%. a esas mujeres, ¿no? Oye, ¿cómo cuidarnos como hombres en ese aspecto de no lastimar a las mujeres? Pues hay muchas cosas. Yo creo que lo que ayuda muchísimo es entender qué está pasando y entender qué haces cuando estás pues utilizando, digamos, a una mujer, aunque lo llamas amor, ¿no? Porque las mujeres son hermosas, son muy sensibles. Hoy en día, lamentablemente, eso, pues, como tantas chicas también hacen cualquier cosa, poco a poco van perdiendo su pureza. Y no lo digo en plan juzgar, sino es lo que así pasa. Pero las mujeres son muy sensibles, son como unas flores, unas florecitas hermosas, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que cuando entiendes cuánto daño realmente les haces, cuando nada más tienes relaciones con ellas y luego les dejas, eso fue en mi caso. También, yo diría también hasta cuando eres novio y novia, todavía no le has dado tu sí. Me voy a casar contigo y estoy aquí para protegerte toda la vida. Todavía no has hecho eso. Entonces yo creo que el entender el daño que puedes causar en un ser tan sensible y hermoso, eso es lo que a mí me ha ayudado más. Más aún, o sea, más de decir es pecado, lo que me ha ayudado a mí es entender por qué es pecado. ¿Sabes? Pecado es falta de amor. Cuando haces algo contrario al amor. Ah, Eso es okey. pecado, ¿no? Por eso ser impecable es ser perfecto, por ejemplo. Entonces, pecado es cuando no eres perfecto en amor. Es un pecado. Entonces, hay pecados graves y menos graves. Pero en vez de decir, es un pecado, Dios te va a castigar si ahora tienes relaciones, es como, porque estoy faltando al amor ahorita mismo, ¿no? O sea, estoy utilizando a alguien para mi propia validación, en mi caso era mucha validación, pero también deseo sexual. Pues ese deseo que tenemos que es algo hermoso cuando eres hombre y mujer, pero antes del matrimonio todavía no le has dado tu sí a alguien, entonces todavía no eres uno realmente y nada más estás utilizando a la persona. Así lo veo yo. Claro. Y Entonces el el y el entender es mundo lo te que... vende muchísimo como que no, hoy en día, Ah, pues, ¿vives el mundo de masculinidad? ajá, de Ujú. que el mundo te vende a cuántas niñas te besaste en el antro, ¿no? O sea, cuántas niñas te diste, etc, 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 ¿no? Entonces, Sí, creo sí. que el mundo te vende todo eso, pero lo único que está haciendo el mundo es realmente cosificar a la mujer, viéndola como cosa, ¿o tú qué opinas? No, 100%, claro. ¿No? Entonces, Claro, o sea, es ver a la mujer como cosa, como un objeto. Em, lo malo es que, o sea, el diablo es tan listo que ha logrado que las mujeres mismas vean eso como feminismo, ¿no? O sea, yo ahorita puedo también dormir con quien quiera y hacer lo que yo quiera. Yo soy quien quiero tener relaciones con cualquiera, Sí. ¿sabes? Pero en realidad es más bien el hombre ahorita tiene el acceso Y a hacer siento cualquier que tontería. sí hay muchas mujeres como que en ese tema de feminismo. ¿Por qué? Por falta de hombres, porque los Sí, hombres no 100%. trabajan en sí. Y Ujú. las mujeres están literalmente Las mujeres perdidas, están buscando, están dicen, nadie sedientas me de... sacía, Sí, entonces yo voy a tratar de sentirme suficiente porque no encuentro hombres reales. sí, Entonces claro. hay 100%. que seguir trabajándonos como hombre. Y eso que comentabas de que las mujeres son más sentimentales, 100%. El otro día estábamos comentando que la mujer finge amor para obtener, finge No, no, no. amor, no, finge sexo para obtener amor y el hombre Ujú. finge, Amor ajá, para Amor obtener para sexo. amor para obtener obtener sexo. sexo. Eso lo dijo el Pues sí. conferencista
de Fearless, de hecho. Ah, sí, tiene Y sentido. tú después de que entendiste esto, ¿cómo te has trabajado? O sea, ¿cómo has trabajado tu parte masculina para cuidarte como hombre y ¿En el para sentido ser... sexual o en...? Sí, también, Sí. sí. Pues sí, o sea, lo que dije ahorita, primero, o sea, entender realmente qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo. Yo creo que todos tenemos el anhelo, aunque a veces está más cubierto, a veces menos, de ser hombres buenos y de ser protectores, ¿no? Entonces, entender cuánto daño hago y qué ganas tengo en realidad de proteger a las mujeres. Una vez me dijeron en una intercesión que yo soy, o sea, no en plan solo yo, creo que en realidad todos los hombres, por eso lo comparto ahorita, ¿no? O sea, me dijeron, tú eres Gabriel, protector de las mujeres. Y yo como, ay. Pero 100% porque ese anhelo es lo que tengo en el corazón. Yo creo que un corazón de hombre verdadero es un corazón que protege a las mujeres. Entonces es mucho como el... A mí personalmente por lo menos me ayuda mucho a entender este tipo de cosas, porque a través de eso luego también se me enciende mucho el corazón, ¿no? De ir más bien de yo no soy el hombre que utiliza, sino más bien el hombre que protege, ¿no? Que no significa que siempre sea fácil porque hay la parte sexual que te da ganas también, pero sí que cambia mucho y la gracia de Dios en realidad es suficiente. O sea, eso yo lo puedo decir completamente. Desde mi conversión no ha habido nada de relaciones, de pornografías, de nada, de nada. Y es por la gracia de Dios. Y es muy, muy posible si realmente le pides eso. Porque Él se encarga, si tú realmente lo quieres, ¿sabes? Y aunque caigas a veces no pasa nada, le puedes pedir otra vez. Y también sanación de heridas, muy importante Ya. según mí, Padrísimo. porque a veces las heridas son así, te ganan. Es como, lo dicen muchos sacerdotes, creo. O sea, la gente va a confesarse, confiesa siempre lo mismo. ¿Y por qué confiesa siempre lo mismo? Pues porque la herida sigue ahí, ¿no? Entonces estás quitando el síntoma, el síntoma, el síntoma, el síntoma, y la herida cada vez otra vez lo hace. Ah, pero necesito el amor de una mujer. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Con mi herida. Pero necesito amor de mujer. Y si no trabajase eso, si Dios no me ayudase a sanar eso, pues sería muchísimo más difícil, ¿no? Entonces también la parte de entender, más la parte de rezar mucho, obviamente, pedirle a Dios, más la parte de sanar las causas, las heridas. Padrísimo. Y tienes razón, digo, creo que abonando un poco lo que dices, también el hecho de, no sé, la mujer es muy emocional y el hombre es más racional, ¿no? Por eso es de que a veces pasa. Y creo que la mujer, bueno, no creo, sé que la mujer quiere sentirse cautivada y el hombre quiere cautivar, ¿estás de Sí, acuerdo? 100%. ¿No? Entonces creo que eso es padrísimo. Y ya tocaste un tema también importante, el tema de las heridas, que es al último punto de tu testimonio, ¿no? Este, de esas mentiras que nos vamos creando como hombres, y creo que como hombres crecemos con muchísimas mentiras. Mm. No somos dignos de amor, no, no somos suficientes, no vas a lograr tal cosa. Sí. ¿Cómo combatir esas mentiras, Gabriel? Pues uno, el anhelo que yo tengo en general, o sea, lo que más me gusta a mí son los temas de heridas, desde hace años y años y años. Entonces mi podcast Unbound y todo Unbound en general es heridas. Entonces gracias por preguntar esto porque me encanta. Sí. Em, Hay en teoría formas, o sea, yo creo que lo básico a entender es esto. Una herida es normalmente causada por un pecado que es falta de amor. No, o sea, una herida es causada por falta de amor. Por ejemplo, tu papá no te ama incondicionalmente y peca contra ti. Falta de amor es lo que causa la herida. Entonces, de la herida nacen las mentiras, ¿no? O sea, por ejemplo, si un papá, Ujú. te va a dar un ejemplo, un papá dice a su niñito, a su hijito, tú eres tonto, pues eso al hijito se siente atacado, pero luego les nace también la mentira que es tonto, ¿no? Y entonces la manera como se sana falta de amor, pues es con amor, ¿no? Y Dios es amor. Y Dios es amor. Pero hay algo que siento yo, me voy a atrever a decirlo. Si estoy mal, Dios me va a corregir en tiempo. Me va a castigar, no, broma. No, no creo. Eh, em, lo que a veces pasa es que nuestro corazón no está dispuesto a dejar a Dios entrar. Porque n- sanar, o sea, Dios es todopoderoso. Tú le puedes decir a Dios, Dios, tengo esta herida muy grande que me está controlando toda mi vida, por favor, sánala. Y Dios, en teoría, puede sanarte así, ¿no? Él podría hacer esto, pero normalmente no lo hace, porque Él quiere que crezcamos, ¿no? Él quiere enseñarnos, Él es nuestro papá, no es un duende, ¿sabes? Y entonces lo que nos falta a veces es realmente dejar a Dios entrar. Y para dejarle entrar hay que abrir el corazón. El corazón está cerrado por las heridas
está roto, está quebrantado, y no queremos sufrir las heridas, porque el niñito pequeño que fue lastimado sigue estando ahí. O sea, eso no ha cambiado. Todos hemos luego lo hemos cubierto con protecciones, con mentiras, con que yo soy un crack, que yo tengo dinero, con que yo hago esto, pero el niñito que no se siente digno sigue estando ahí. Y la única manera, por lo menos a nivel normal, si Dios no hace un milagro así sobrenatural, es poco a poco ir pidiéndole que Él nos lleve a ese niñito otra vez. Y es un proceso que duele muchísimo, pero es un sufrimiento sanador y por eso es tan hermoso. Claro, porque es encontrarte Es contigo encontrar mismo. con el niñito herido, Claro. que fue herido, que no tuvo amor, y ponérselo a Dios para que lo sane con su amor. Pero duele muchísimo. Porque lo expones. Ajá, lo expones, estás exponiendo todo el dolor. Y encima no es un dolor así de una vez, sino es un dolor, es tu identidad, que la has formado desde hace 20 años, digamos, ¿no? Entonces llegar ahí es un proceso muy doloroso. Y esa identidad la has construido bajo esas heridas, Ajá, exacto. ¿no? Entonces, de construir esa personalidad o esa Ujú. persona que eres para volver a construirte desde cero. Sí, sí, sí. ¿Así te entiendo? Sí, 100%. Ya, Gabo. Y ahorita que nos estabas platicando de la parte de renuncias y que reconoces a la Virgen María, Ujú. que no necesitas el amor de una mujer para sentirte suficiente, ¿cómo ha jugado la Virgen María en el papel de las heridas en tu vida? ¿Y cómo, Mucho. y cómo ha cambiado tu percepción de las mujeres por la Virgen María? Ujú. Teniéndola a ella presente, ¿no? ¿Cómo? Teniéndola a ella presente. Sí, sí, o Sí, sea, sí, sí. ¿cómo ha cambiado tu visión de las mujeres y cómo ha sanado esas heridas en Pues ti? una pregunta muy bonita, muy bonita. Em, pues la Virgen María, yo creo que también la encontré en Fearless en ese sentido. O sea, Sí, ahí sentí por primera vez que ella estaba conmigo y que me pidió que la llame mamá y desde entonces literal la llamo mamá. sí, Y es mamita hermoso. María, Ajá, sí. literal mamá. Y creo que al mes o a los 2 meses hice la consagración a la Virgen María, justo por querer tenerla a mi lado en todo este proceso y también porque la necesito, o sea, la neta. Em, entonces sí, a través de ella y también de San José, verdaderamente a través de los 2 he podido, pues, recorrer un poco, que todavía me falta, pero esa sanación a las heridas del padre y las heridas de la madre. Porque la Virgen María es amor femenino perfecto, ¿no? Entonces, todas las faltas con una mujer, pues, suelo ir con ella y también cuando hago como yo a veces, o sea, de llegar a la herida, lo que estaba contando antes, hay maneras diferentes, ¿no? Llegar a ese punto de dolor profundo detrás de las capas. Pero a veces también es con intercesión, ¿no? Una intercesión a veces te lleva a la herida así, porque Dios te dice algo que te abre el dolor y que te llega ahí. Y me ha pasado mucho en cuanto a herida femenina, que ha sido mucho a través de la Virgen. Por ejemplo, una intercesión que me hicieron, donde estaba justo trabajando esa herida de femenina, de mamá, de necesitar amor femenino, fue justo con la Virgen María. Yo estaba, o sea, fue una memoria que me dio Dios, donde yo estaba solo, estaban mis papás cenando, yo era un bebé de 1 año o algo así, estaba un poco separado de la mesa y me sentía muy solo, pero por lo que sea no podía decir nada. O sea, sentía como que me tragaba mi grito, no me atrevía a gritar, pues. Y esa memoria, luego Dios lo que me regaló es que vino la Virgen María y ella me acercó a mis papás y ella estuvo ahí conmigo, con mis papás. Entonces su amor femenino fue sanando un poco eso. Y así es el proceso de sanación, poco a poco, proceso, entrar más y más a la herida, pidiéndole a la Virgen para lo femenino, a Dios para lo masculino, lo que sea, pues, a Jesús. Y o sea, sí, o sea, lo más bonito es literal preguntarle a Dios, pedirle a Dios que te sane y estar dispuesto a lo que Él va a hacer. Y Él lo va a hacer, solo hay que estar dispuesto y tener el corazón. A ver, no sé si contesté bien la pregunta. Sí, sí. Sí, me viene algo más a la mente de tú identificar primero tu herida, entregárselo a Dios, porque Eso es no lo podemos primero. Ajá. nosotros sanar esa herida como tú dices así. Él lo tiene que hacer, pero te tiene que preparar. Ujú. Después de que lo pones en oración, Él te va a estar amoldeando, como tú dices. ¿Y qué crees que fuese lo siguiente? Después de amoldarnos, ¿cómo nos prepara para sanar? ¿Sientes que hay un momento que dices, ya, Ya ya, sané. ya, ya sané? ¿O cómo sientes que Mm, tratas con ello o vives con él, con la herida o día a sea, día? lo que me he dado cuenta, creo, sobre todo en este último año,
es empezar a amar el sufrimiento. O sea, Sí. empezar a amar el proceso de sanación, ¿no? Ya no estar... Porque los primeros años era, ¿cuándo voy a estar sano? ¿Cuándo voy a estar libre completamente? Pero, ¿cómo ¿Cuándo amas me el voy a sentir? sufrimiento? Lo que a mí me ayuda, o sea, yo no soy tan santo. Ajá. Yo no sé en plan, sufrimiento es hermoso porque es muy redentivo, que es verdad, ¿no? O sea, sufrimiento unido al de Jesús, pues es algo bonito. Pero algo, un concepto que me estoy montando yo en la cabeza, que lo tengo que rezar mucho más, porque tal vez es falso, pero es que yo al saber que este sufrimiento literal me sana, porque a nivel biológico, sentir el dolor de antes, aceptándolo, está sanando la herida, ¿no? Entonces a mí me ayuda muchísimo el saber que yo, este sufrimiento, si lo amo y lo acepto, porque estoy amando al niño interior de algún modo, estoy amando al que no fue amado antes, Ujú. ¿no? Entonces es amar al niño y eso es amar también al sufrimiento, ¿no? Y eso me ayuda mucho porque al saber que yo sanando también voy a ayudar a sanar a otros, mis hijos no van a tener tantos problemas, o sea, estoy como aportando un poco a la sanación del mundo, lo veo un poco así, ¿no? Ajá. Okey, Entonces, es como amar el sufrimiento, es amar porque Dios está utilizando todo eso. okey. Así lo hago yo. Hay santos que literal aman el sufrimiento, no, yo no, pero... Sí, entonces sería más bien esa recomendación para tanto hombres como mujeres. O Ujú, sea, entender que el sufrimiento llega a su tiempo, pero ya cuando pasa, igual llamar el sufrimiento porque ujú. pudo haber sido una bendición que te Es una acercó a bendición, Jesús. Sí, claro. es una bendición, o sea, para mí, por ejemplo, lo de esta chica que me gustó tanto, literal fue lo más sanador que pasó, que se dio así, porque eso me llevó más y más a la herida Sí, y así Dios ha estado sanando. Y ahorita ya estoy súper bien en ese sentido. O sea, ahora diciendo para hombres, que a los hombres nos pasa mucho que tenemos esa necesidad, ¿no? Que me ame una chica, que cuando tengo novia, que todo eso, ¿no? Pues ahora eso yo lo tengo muchísimo menos. O sea, estoy mucho más relajado, ¿no? Y fue a través de lo que Dios me mandó para sanar la herida. O sea, que es literal hermoso cuando Dios te manda estas cosas, aunque es difícil decirlo, sí, pero te lo es. transformó literal porque tú Ujú, identificaste que, y digo, hay muchos hombres que quieren sentir la validación de una mujer porque dentro de sí, su corazón no está saciado, son Ujú, inseguros, otras cosas, pero realmente eso no es lo que te va a saciar el corazón, ujú, sino em, ir con Dios, sanar la herida, que es lo ujú. que hemos estado platicando. Y digo, la Virgen María sí es un gran, gran No, apoyo para sanar las heridas y para em, saber que hay una figura muy pura y que nos podemos relacionar muy bonito con ella ujú, y con su ayuda ver a la mujer no cosificada, ¿sabes? exacto. Que es, wow, la transformación que has tenido y para los que están batallando con este tema, pues sí, recurran más a la Virgen María porque sí es una gran ayuda. 100%. Oye, Gabo, 100%. y ahorita con este corazón renovado, este Gabriel transformado, ¿cómo conquistarías a una mujer? Pues, oye, pues, ¿cómo lo harías? Vamos sacando los Bueno, Sí. prohibidos. ok. El Tips de ligue ligue católico. católico. No, mira, o sea, lo más importante, realmente, así lo veo yo, soy muy idealista. Yo soy muy idealista en esto, entonces me... Idealista. Idealista. Idealista, sí, Ujú, idealista. ya. No tiene que ser así, porque a mí me gusta como primero sanar más o menos Ujú, y realmente estar tú bien con Dios y tener tu identidad en Él. Que eso no es algo, eso no es solo una cosa en tu cabeza, ¿no? Sino es literal tu ser no tiene a la mujer como Dios, sino tienes a Dios como Dios y no tienes heridas. Te amas a ti mismo. Suena casi moderno eso, pero es verdad. En la Biblia pone ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama a Dios y al prójimo y ódiate a ti mismo. No. ujú, Dice ámate a ti mismo también. Entonces, para mí el proceso de conquistar a una mujer realmente no es tanto qué decir, qué no decir, sino es más bien el trabajo interior que haces como hombre, que te dejas transformar como Dios para ser como Jesús. Y cuando estás tan firme en Dios y también te amas a ti mismo, ahí es cuando ya puedes amar a la mujer en vez de utilizarla para validación y para que ella te ame. ¿Sabes? Ya no es como ámame, ámame, te necesito, sino es más como que yo te quiero amar
¿quieres ser amada o no? ¿Sabes? Ujú. Y yo en eso soy bastante directo, porque creo que hay que ser honesto, ¿no? O Sí, sea, claro. no es en plan jugar jueguitos y como no sé qué, y hoy no te contesto y tú no contestas, y luego sí, y luego no, y no sé. Entonces, Sí, no, el tiempo es lo más valioso que uno tiene. ajá, Y si uno trabaja en sí, como tú dices, igual te va a llegar. O sea, te va a llegar exacto, porque se va a ver en ti, exacto, en tus ojos, en las exacto. acciones. Y la No conexión es luego es muy demostrar. automática también. O sea, tú literal le dices a una mujer, quiero conocerte, pero estás como, no necesitas que te diga que sí o que no, porque estás bien en Dios, ¿sabes? Pero luego le dices eso y ahí veis si hay conexión o no. Y ya está, es muy simple en realidad, no Claro, hay y como bien nada. dijiste, ¿no? Que tienes que ser directo porque el objetivo, justo, si se formaliza una relación de noviazgo, pues es el matrimonio. ¿Estás de Exacto, acuerdo? exacto, obvio. Claro, o sea, tienes que ser directo en el sentido, quiero conocerte para ver si nos podemos los dos amar y casarnos, pues. Claro, no en plan, quiero conocerte, chica. Sí, No, entonces ese sería como el tip, diría mi amigo. Perfecto, trabajar en ti y que eso se refleje, tú saber quién eres, tú saber que estás bien con Dios y solito va a llegar la bendición, sí, solito. exacto. Pero al mismo tiempo también tú no tienes miedo ya, si alguien te gusta, a pues hablar con esa persona, ¿no? O sea, si realmente trabajas y ves a alguien que tiene el potencial, ¿no? Pues también puedes hablar con ella. No se trata tampoco solo de que yo voy a atraer magnéticamente a mi futura esposa y yo no tengo que decir nada. Pues no, obviamente que no, ¿no? Pero sí, 100%. Pero eso es lo que digo, yo soy bastante idealista, yo lo veo así. También es posible dos personas heridas con tal de que los dos que haya conversación y que haya en plan los dos estamos mal, vamos a trabajar juntos, vamos a acercarnos a Dios. También es posible eso. No se trata en plan primero ser el hombre perfectísimo y luego no, no. Yo soy bastante idealista en eso y me gusta como pues me gusta como soy ahora, pero creo que eso es también un poco mi esencia, no creo que todos los hombres son exactamente iguales y que hay que primero estar 7 años sacando heridas y luego Sí, tener sí, no, hay que avanzar, hay que avanzar. ¿Qué ¿sabes? tal, hermano? Oye, ¿Algo pues más? Gabo, yo de mi parte no tengo más preguntas. La verdad es que muy contento con la plática que tuvimos. Sí, yo también. Este, ¿Algún consejo que le quisieras dar a los hombres, Gabo? Mm, sí, creo que más que nada, ve a la cámara. Donde gustes, en la cámara. Donde gustes. Sí. Ok. Sí, o sea, más que nada, el consejo número uno para mí sería, un hombre no es quien no siente nada, sino un hombre es quien siente todo en su corazón, pero luego no busca sanación en otros, ¿no? Y para realmente amar a una mujer, tienes que sentir, pero protegiéndote, no en plan tampoco sentir y luego hacer lo que siente tu corazón en ese momento, no, pero para realmente amar a una mujer y protegerla, que eso es lo que todos queremos hacer, sí tenemos que primero dejarnos amar por Dios con un corazón abierto, porque así luego el corazón, desde ahí sale el amor protectivo hacia la mujer. Sí, ese tip se me viene. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Y hermano. yo creo que también, abonando, el hecho de tener buenos amigos Ah, 100%. sirve muchísimo. Ujú. Parte de lo que nosotros hacemos en nuestro equipo de encuentro que tenemos con Robert, es pedirle mucho a la Virgen. Me encanta que, que entre nosotros, en nuestro grupo de amigos, al terminar, siempre le pedimos a la Virgen, estamos en el cuarto donde está la Virgen gigante, y le pedimos de que nos dé esa gracia de ver a las mujeres como la vemos a ella, Mm, con esos ojos de amor. Entonces, es padrísimo hermoso. tener un grupo de amigos que te impulse a convertir tu corazón como el de José. 100%. San José es súper recomendado también. O sea, aferrarse de San José y de la Virgen. Y ahí aprendes ambas partes. A ser amado de una mujer, a amar bien a una mujer, pero también a proteger como San José. O sea, las dos, los dos. Son un regalo Claro. para todos nosotros. ¿Tú, mi Robin, algo que comentar? Muchas gracias, amigos, por su tiempo. Gracias, hermano, por tomarte el tiempo de venir. Gracias más que nada por ser vulnerable, porque a muchísimos hombres les cuesta, pero es un tema tan bonito y que yo aprecio tanto, y que Ujú. realmente ahí es cuando ves el alma de tu brother y es cuando lo entiendes y se hace una conexión muy padre. Entonces, gracias también por ellos. Y para ustedes que nos están viendo, pues muchísimas gracias, amigos. Y pues recuerden que vamos, ¿cómo es? Vamos juntos contra corriente hacia la verdad. Sí, vamos juntos contra corriente.
A ver.